Hola a todos, hoy en el Corral de Dolly os vamos a hablar de un punto crucial en la historia del ser humano, el acontecimiento más importante y necesario para la supervivencia de la sociedad actual. Estamos hablando del momento en el que el chocolate se esparció por todo el mundo. ¿Qué habrían hecho los irlandeses sin patatas? ¿Podrían los colombianos vivir sin los deliciosos patacones? ¿Y podría el resto del planeta vivir sin el maravilloso café colombiano? Aún más importante, ¿qué habría sido de las hamburguesas y las pizzas sin los tomates del Nuevo Mundo o el trigo y la cebolla del Viejo Mundo? Hoy, amigos, os vamos a hablar del brutal intercambio de especies que se produjo tras la colonización de América, un intercambio que aportó muchos beneficios, aunque también bastantes problemas. En este proceso, llamado el intercambio colombino, como no, la biología jugó un papel fundamental. Vamos a comenzar con la parte más oscura del descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492. Lógicamente hablamos del enorme desastre demográfico que sufrió la población indígena. A pesar de que no se puede negar que las crueles atrocidades y masacres provocadas por la guerra y las ansias de conquista por parte de los imperios colonizadores, lo cierto es que es materialmente imposible que las armas provocaran semejante número de muertes en la población indígena. Está claro que se pasó por la espada y se esclavizó a muchísimos nativos americanos, pero por ejemplo es difícil de creer que algo más de 100 hombres y unos pocos caballos dirigidos por Hernán Cortés pudieron eliminar a un imperio enorme, organizado y de alto nivel de civilización como fue el imperio azteca de Moctezuma. Los responsables fueron unos perfectos aliados que sin ninguna intención ayudaron a los conquistadores. Nos referimos a microbios patógenos causantes de distintas enfermedades. Durante mucho tiempo se ha culpado de todo a la viruela, pero parece que esta enfermedad no fue introducida en Santo Domingo hasta 1518, fecha en la que se calcula que apenas quedaban 15.600 indígenas de cerca de 3.770.000 que originalmente vivían en las Antillas. Además de la viruela, la lista de enfermedades infecciosas que los españoles llevaron al Nuevo Mundo es bastante larga. Entre ellas podemos mencionar al sarampión, la peste, el tifus o la malaria. Sin embargo, la que se llevó el premio a la más mortal no es otra que la gripe del cerdo o gripe porcina. Como los nativos americanos no habían tenido contacto previo con estas enfermedades, su sistema inmune no los protegía de forma eficiente frente a este nuevo y desconocido enemigo. En total, se estima que el 80 y el 95% de la población de nativos americanos murió en los 100 primeros años de colonización. Ahora bien, ¿ocurrió al revés? ¿Hubo alguna enfermedad relevante transportada desde el Nuevo al Viejo Mundo? Pues se ha contado que una de las enfermedades con más impacto en la historia del ser humano, la sífilis, fue traída por Colón y por sus compañeros. Y es que los orígenes de esta enfermedad que mató a miles de personas, incluyendo al pobre Nietzsche, aún están discutidos. El estudio de la evolución genética del Treponema pallidum, que es el bicho que causa la sífilis, ha derivado en dos hipótesis. La primera cuenta que el treponema viene de América y que lo pillaron los hombres de Colón por contacto sexual. Muchos de estos hombres a su vuelta se unieron a las campañas militares del rey Carlos VIII de Francia y bueno, qué mejor lugar que una guerra con sus heridas abiertas, enfermedades, pillajes y demás fechorías para extender una enfermedad por toda Europa. La segunda hipótesis, que es la que está aceptada actualmente, es que la sífilis ya existía en el Viejo Mundo, solo que aún no se había diferenciado de otras enfermedades con síntomas similares. Cabe mencionar el alto impacto en las enfermedades que tuvo el tráfico de esclavos. Y es que los esclavos fueron víctimas de enfermedades y portadores involuntarios de microbios africanos como los plasmodios, los agentes causales de la malaria. Algo similar ocurrió a partir del siglo XVII con la fiebre amarilla, una infección provocada por un flavivirus cuyo vector es el mosquito de la especie Aedes aegypti. A pesar de esta catástrofe demográfica, hay que decir que no todo fue malo. Las enfermedades son un capítulo muy importante del intercambio colombino, pero no es el único. Y es que si no fuera por el intercambio colombino, los alemanes habrían tenido muy difícil acompañar a las currywurst con Kartoffel. Vamos, patatas. Con el nombre científico de Solanum tuberosum, la planta de la patata junto con sus variedades es originaria del altiplano peruano y del norte de Bolivia. Y fíjate, ahora es uno de los alimentos más comunes del mundo. Hablando de currywurst, por si no lo sabíais, el curry no es una especia, es una mezcla de muchísimas especias. Entre ellas la pimienta de cayena o chile, una planta tropical del género conocido como capsicum, del cual proceden los pimientos de piquillo, del padrón y bueno, unos pocos más. Pues resulta que el chile, de origen americano, ha condicionado la cocina india, el uso de la paprika o pimentón tan empleado en Hungría y hasta el kimchi picante coreano. La especie de planta Solanum lycopersicum, familia de las patatas y también americana, ha moldeado la cocina mediterránea y hasta ha derivado en una fiesta muy extraña que se hace en España. Correcto, esa gente se está tirando tomates. Y sí,
Ya lo hemos dicho, las pizzas y las hamburguesas. Por otra parte, ¿cómo olvidar a una gramínea que nos ha dado tantos buenos momentos? ¿Os acordáis cuando Frodo salió con Sam de la comarca? ¿O cuando Thanos chascó los dedos y se cargó a media galaxia? Pues Thea Mais estuvo allí, o al menos sus palomitas de maíz, que os comisteis en el cine. Esto que veis aquí es el Códice de Mendoza, un libro de administración azteca escrito 20 años antes de la llegada de los españoles. Pues en él se describe claramente cómo el cacao cultivado en el Yucatán se comerciaba en grandes cantidades a lo largo del imperio. Se pueden comprobar aquí las lejanas raíces del gusto de nuestra especie por el chocolate, que como sabéis se compone a partir del cacao y de su manteca. De hecho, el nombre científico de la planta del cacao es Theobroma cacao, y es que en griego Theobroma significa alimento de los dioses. Como curiosidad, el nombre de chocolate viene del lenguaje nahuatl chocoatl. Por último, un sabroso regalo que le dio mucho valor a los helados fue la vainilla. La vainilla proviene de una planta que igual muchos conocéis, las orquídeas. En concreto, un tipo de orquídea, la especie Vanilla planifolia. Y aquí, alguno estuvo rápido. En España se empezó a comercializar chocolate que además contenía vainilla como saborizante. Eso sí, este producto estaba considerado como un lujo, así que te podía salir algo caro. Se sabe que el rey Felipe II se tomaba una tacita de chocolate con vainilla antes de irse a la cama todas las noches. Todas estas especies fueron regalos del Nuevo Mundo al Viejo Mundo, pero en el siguiente caso sí que hubo un intercambio en las dos direcciones. Las vastas áreas de tierra fértil disponible para los colonizadores abrieron la puerta a un crecimiento brutal de la industria agrícola en el Nuevo Mundo, y evidentemente muchas de las semillas del Viejo Mundo se sembraron en América. Un ejemplo es la semilla del café, que aunque muchos creen que es originaria de América del Sur, esto no es así. El café proviene de Cafa, una región de la antigua Abisinia y actual Etiopía. Y desde que se llevó a América, la planta ha sido ampliamente cultivada debido a las mejores condiciones de crecimiento del Nuevo Mundo. Frutas tan comunes en la actualidad como los plátanos o las naranjas se llevaron en barcos europeos a las Américas. De hecho, los cítricos eran de vital importancia en el trayecto en barco, ya que la vitamina C ayudaba a prevenir una enfermedad típica de los marineros, el escorbuto. Oryza sativa y Triticum fueron un importante aporte calórico del Viejo Mundo. Estamos hablando del arroz y el trigo, cereales que se usan como base de una infinidad de comidas en la actualidad, y que por aquel entonces no existían en América. Pero si hubo algún tipo de cultivo que condicionó la agricultura del Caribe, para bien o para mal, fue sin duda el de Saccharum officinarum, que no es otra cosa que la caña de azúcar. A día de hoy, Brasil, México, Cuba y Colombia siguen siendo importantísimos exportadores de azúcar. Las chucherías, la Coca-Cola o las tartas no habrían existido si no fuera por este choque cultural. Muchos esclavos fueron llevados a América solo para cultivar azúcar, y el monocultivo intensivo de esta planta llevó a una explotación desmedida tanto humana como del suelo fértil. En este caso particular, el azúcar tuvo un sabor agridulce. Todo ello porque resulta que las condiciones de cultivo eran mucho mejores en el Nuevo Mundo. Y es que en el intercambio de recursos también hubo luces y sombras. El cultivo del tabaco y la coca, plantas de las cuales se extraen drogas extremadamente nocivas para el ser humano, comenzó a darse gracias a este choque de civilizaciones. La Coca-Cola, por cierto, también necesitó de la coca para despegar, ya que la receta original estaba marinada con hojas de la planta. Por cierto, si los europeos llevaron la rueda y los caballos a América, podríamos decir que los americanos les devolvieron el favor. Les allanaron el camino para las ruedas modernas, y por ende los coches. Y es que, amigos, el caucho, del quechua cauchu, que significa lágrimas del árbol, es un polímero que proviene de la savia de varias plantas americanas, como Hevea brasiliensis. Pues esto es precisamente el material que se usa para fabricar los neumáticos que utilizan nuestros vehículos. Además de enfermedades y alimentos, hubo un particular regalo que los nativos americanos hicieron a los conquistadores: la quinina. Es que la quinina es una molécula con propiedades antipalúdicas, es decir, que previene el paludismo o malaria, algo que los europeos desconocían en su momento. Esta medicina, que proviene del árbol del quino, solo se encontraba en América y siglos más tarde fue de vital importancia para la mejora de las condiciones de vida en las zonas tropicales en los tiempos de la colonización. Muchos de los animales del Viejo Mundo, como burros, cerdos, ovejas, etc., se llevaron también para adaptar la ganadería o mejorar el transporte. Sin embargo, los efectos del ganado europeo no siempre fueron positivos.
La proliferación de animales europeos tuvo efectos muy dañinos sobre la flora y la fauna nativa, y la pérdida de suelo fértil para alimentar al ganado fue notoria. También la deforestación se convirtió en un problema que dura hasta el día de hoy en muchas regiones del continente americano. Como podéis ver, el choque de civilizaciones fue algo que nos hizo escribir abundantes capítulos de la historia del ser humano. Al igual que la aparición de los primeros asentamientos o la revolución industrial, el intercambio colombino fue un proceso irreversible del que hemos podido aprender con todas sus luces y sombras. Podríamos estar hablando días sobre el intercambio que supuso este acontecimiento, pero por hoy lo dejamos aquí. ¿Y tú? ¿Conoces algún ejemplo más? ¿Serías capaz de sobrevivir sin patatas fritas? Ponnos un comentario. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Una suscripción nos sentaría como un café colombiano o como un gofre belga. Muchas gracias y hasta la próxima.